Bacán. Bien, chiquillos, buenos días, buenas tardes. Entiendan que esto es una grabación. Hoy día vamos a hablar sobre las características del Estado chileno en términos generales. Ya para la próxima semana comenzar a introducirnos ya en los poderes del Estado. Bien, es conocer las principales características del objetivo. Tercer nivel básico, jornada mañana y tarde. Está mi correo, el correo del PIE. Y recuerden que estos contenidos corresponden a la semana 22 del año. Bien. Ya, la clase anterior lo que hablamos fue del concepto de democracia, los tipos de democracia, ya que son directa, semidirecta, indirecta y líquida. Cada una tiene sus características particulares. ¿Ya? Recuerden que la directa se da solamente en Suiza y que en Chile, por ejemplo, tenemos una democracia semidirecta que tiene instancias particulares como los plebiscitos, donde es la ciudadanía quien toma la determinación final. Ok, ahora en el fondo, Chile, ¿qué es? Mira, un territorio, un país, ya, bien. Pero Chile también es una república. ¿Qué se entiende por república? Que es una forma de gobernar donde no existe un rey, ¿ya? Y donde las autoridades, cargos públicos, magistraturas, todas esas son sinónimos, tienen el poder, ¿ya? Entonces hay ciudadanos que son elegidos por el pueblo o electos por el pueblo, quienes van a recibir o se les va a entregar un poder, ¿ya? Un poder para tomar decisiones, en el fondo para administrar el país, para crear leyes si es congresista o senador o diputado, un poder para administrar un territorio chiquito como una comuna, en el caso de un alcalde, ¿ok? Y estas autoridades que tienen el poder pueden ser electas por el pueblo, como dijimos, o bien pueden ser designadas por el gobernante. ¿En qué caso encontramos una autoridad designada por un gobernante? Los ministros, ¿no? O el ministro de Educación, que insiste con que ustedes vuelvan a clases presenciales, aunque todavía no se está controlada la pandemia, o un ministro de Salud que dijo que el virus se podía volver buena persona, o un ministro de Economía que dijo que con 320.000 pesos una persona puede vivir tranquilamente hasta fin de mes. Esas personas fueron designadas por el presidente. Si ustedes alguna vez han visto un proceso eleccionario, ya sea por tele, o que le hayan contado a un familiar o lo hayan visto en vivo, se van a dar cuenta que nunca se vota por ministro, nunca se vota por un subsecretario, sino que lo que se vota es el presidente, y es el presidente quien tiene el poder de poder designar estos funcionarios que son cargos de exclusiva confianza. Eso lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando hablemos del poder legislativo en Chile, ¿no? Y abajito tienen dos fotitos de presidente, nuestro presidente, que en realidad se llama José Miguel Sebastián, no se llama Sebastián. De hecho, todos los hermanos tienen los mismos nombres, pero cambiados. Uno es Miguel José Sebastián, otro es Sebastián José Miguel, algo así. ¿Ya? Piñera, bracitos cortos, como le llamamos cariñosamente, pero que abarcan mucho. Y también tenemos al lado al presidente de Argentina, Alberto Fernández, con su bigotito, con su mostachón ahí. Son dos ejemplos de presidentes, ¿no? Puede haber puesto a Donald Trump, a Bolsonaro, quien fuera, pero quería en el fondo que ustedes entiendan que hay una autoridad que es electa por el pueblo que designa después a sus cargos de confianza, ministros, subsecretarios. ¿Okay? ¿Qué características tiene el sistema chileno de elección? Está dentro, recuerden que estamos enmarcados dentro de una democracia, entonces es el pueblo quien tiene el poder, es el pueblo quien toma las decisiones de votar. Las elecciones en Chile son abiertas, libres, informadas, pluralistas y periódicas. Profe, ¿qué es esa cuestión me va a decir usted? Perdón. Una elección abierta significa que todo ciudadano que cumpla con los requisitos mínimos puede inscribirse y participar, que en el fondo es ser mayor de edad, no tener una pena aflictiva, estar cumpliendo pena aflictiva de cárcel, que son 3 años y un día de cárcel, ¿ya? En términos generales son como los principales requisitos. De hecho, van aumentando, disminuyendo, dependiendo por ejemplo, si yo quiero optar a ser concejal, para ser concejal necesito tener 8º año básico. Para ser alcalde ya, 4º medio. Senador, diputado, 4º medio. ¿Se entiende? Esto es como para participar solamente requiero tener 18 años. Aquí nos estamos entrando, chiquillas, a explicar cómo yo puedo optar a ser presidente, o optar a ser alcalde, intendente, bueno, gobernador, ahora gobernador regional, senador o diputado, porque ahí tengo los requisitos de estar representado por un partido político, o bien tener sobre X cantidad de votos para inscribir mi participación. ¿Okay? Pero a nivel de votar, de participar votando,
requiere solamente la mayoría de edad, por lo tanto, y no estar condenado en cárcel, y entonces todo el resto se puede inscribir o puede participar. Entendiendo, chiquillos, que hoy en día el voto es voluntario y la inscripción es automática. Esto quiere decir que cuando ustedes tengan 18 años, o ya tienen 18 años algunos, esa persona puede ir a votar, ¿ya? Pero no es obligatorio. Son libres, en el fondo todo ciudadano puede participar en ellas. ¿Hay excepciones? Sí hay excepciones. Los que están cumpliendo pena de cárcel tampoco pueden votar los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿ya? O sea, si tú tienes, no sé, pues 20 años y eres soldado del ejército, como oficial de ejército, no puedes votar, porque se entiende que las Fuerzas Armadas no tienen participación en política, es decir, no tienen deliberación en la política, ¿ya? Las elecciones deben ser informadas, por eso existen campañas electorales y también hay publicaciones en prensa. Tú puedes encontrar en diarios afiches o espacios de diario ocupados con campaña electoral como vote por un Quillota más justo, y la foto del tipo así con la cara así, sonriendo, con los pulgares hacia arriba, ¿ya? Es común encontrar eso. Y eso tienes que sumar, perdón, que hay espacio en la televisión para presentar tu campaña electoral, como son las franjas de publicidad, que en el caso del plebiscito ya están saliendo. Si no me equivoco, salen de un cuarto para la 1 a la 1 y después de un cuarto para las 9 hasta las 9. ¿Ya? Y tú puedes encontrar la franja política del apruebo y del rechazo en este caso. Es pluralista el sistema democrático chileno porque permite la existencia de diversos partidos políticos, desde el partido que está más a la extrema derecha, que es el Partido Republicano, a lo que está más a la extrema izquierda, que podría ser el Partido Comunista, por ejemplo. Y en el medio hay un montón de otros partidos políticos u organizaciones políticas, ¿ya? Que cada una de ellas tiene ideas diferentes. Por eso es importante que esto sea pluralista. No que solamente se presente una visión, sino que todas las visiones posibles, y de esa forma yo poder elegir con cuál me siento más cómodo. Por lo tanto, a cuál voy a apoyar. Y tienen que ser periódicas, es decir, constantes en el tiempo. Generalmente cada 4 años hoy en día hay elecciones, o sea, los alcaldes duran 4 años, los concejales duran 4 años, los diputados duran 4 años, los presidentes duran 4 años. Los únicos que duran más de 4 años en el supuesto son los senadores, que duran 8 años de ejercicio, ¿no? Pero son constantemente renovados cada X cantidad de años. Importantísimo lo destaca en el cuadrito. La institución que lleva a cargo todo el proceso eleccionario en Chile es el Servicio Electoral, o también denominado CERVEL. Esas son las siglas. El poder en Chile no está concentrado, ¿ya? O sea, no hay una sola autoridad que tenga todo el poder, sino que el poder se divide para evitar la corrupción, para evitar el absolutismo y para evitar el abuso de poder, ¿ya? ¿Por qué es importante evitarlos? Porque se entiende que cuando uno se convierte en una persona con mucho poder, pierde su noción de la realidad muchas veces. Pierde esa capacidad de discernir qué es lo correcto y lo incorrecto. Porque tienes tanto poder que te das cuenta de que hagas lo que hagas, no vas a tener sanción alguna. O sea, no se te va a cuestionar. Y es por eso que el poder se divide. Y se le entregan determinadas funciones a estos poderes del Estado. En el caso del Ejecutivo, la autoridad máxima es el presidente, y él tiene ministros, intendentes, gobernadores, subsecretarios, secretarios regionales ministeriales, directores provinciales de servicio, ¿no? ¿Cuál es la función del Ejecutivo? Es administrar el Estado, es administrar el territorio, en el fondo que el país funcione, que si yo me levanto en la mañana y tengo que ir al servicio de impuestos internos, esté funcionando. Si estoy por la calle y me asaltaron, la institución que está a cargo del orden público, que es Carabineros, que está bajo el poder del Ministerio del Interior, funcione. Si tengo la situación económica para pagarle un colegio a mi hijo o a mi hija, el Estado me entrega educación pública. Si me siento enfermo y no tengo para pagar una consulta particular, un bono de FONASA, pueda ir al hospital público. En el fondo, eso se refiere a que el Estado funcione y la administración del territorio. Asegurarse de que el día a día del país esté funcionando como debiese funcionar.
el Poder Legislativo, que está compuesto por senadores y diputados, su función es la de crear, modificar, remover leyes, ¿ya? Entendiendo de que los diputados las generan o crean los proyectos de ley, y al final quien ratifica y dice sí o no es el Senado, ¿ya? Y además de eso tienen funciones de fiscalizadores y sancionadores. Y eso lo vamos a ver cuando hablemos de poder legislativo como tal. Y en el último caso tenemos el Poder Judicial, que son los tribunales, Corte Suprema, Corte de Apelaciones, y todos los tribunales locales que existen, o sea, juzgado de letras, juzgado civil, tribunal oral penal, juzgado policial local no, porque eso está en la parte del municipio, ¿ya? Tribunal de trabajo, tribunal de familia, todo eso está dentro del Poder Judicial y su función fundamental es la de administrar la justicia, en el fondo decir, son los encargados de decir, esta persona que fue acusada de no pagar su pensión alimenticia, ¿es culpable o es inocente? Esta persona que fue acusada de robarse los completos en la kermés de curso, ¿es culpable o inocente? Eso es lo que es los tribunales de justicia. Esa es su única función. Y por eso funcionan independientes de estos dos. Porque estos dos de una reforma igual se interconectan o dialogan entre ellos. Este no. El Poder Judicial funciona aparte. ¿Ya? Porque en el fondo, si yo empezara a trastocar la justicia con política, la justicia se termina corrompiendo y no cumple ese ideal de que la justicia es ciega. ¿En qué sentido? En que no observa si una persona es poderosa o es pobre, si es de apellido o no es de apellido, si tiene un cargo importante o no tiene un cargo importante. Tiene que aplicar la justicia a todos por igual. ¿Ya? Bueno, aquí está un poquito lo que habíamos hablado, los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, y su función fundamental. ¿Ya? Ahí estaría, chiquillos, lo que es la síntesis de lo que hablamos el día de hoy. Características del Estado chileno, que es una república. Recuerden que Chile es una democracia también, ya no se le olvide eso. Y las características generales de los poderes del Estado en Chile. No hablamos más allá de eso, porque ya la próxima semana, chiquillos, entraríamos en detalle a hablar sobre el Poder Ejecutivo. Bien, aquí hay una pregunta tipo, la típica pregunta que yo les pongo al final, donde aparece un textito y ustedes tienen que ir respondiendo o pensar en la respuesta. Dice, Paul-Marie Gaudemet caracteriza al sistema presidencial como aquel en el cual A. El presidente concentra la integridad de las competencias ejecutivas y es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. ¿Ya? B. Los jefes de los departamentos ministeriales, o sea, los ministros dependen únicamente de la autoridad presidencial, por lo cual generalmente se les denomina secretario o no ministro. En el caso de nosotros en Chile, de todas formas le llamamos ministro. C. El principio de separación de poderes se encuentra rigurosamente aplicado, esa idea de ejecutivo, legislativo, judicial. D. El presidente no es políticamente responsable ante el Congreso, pero tampoco puede disolverlo. Aquí me salté un poquito la palabra, es disolverlo, eso va junto. ¿Ya? Dice Jorge Carpizo, características esenciales del sistema presidencial e influencias para su instauración en América Latina. ¿Ya? Un artículo mexicano que se escribió en 2006. Dice, ¿cuáles de las siguientes características nombre al autor corresponden? Aquí faltó el qué nombre al autor. ¿Qué nombre al autor corresponden a un régimen presidencial? ¿El presidente es jefe de Estado y de gobierno? Dice, el presidente es a la vez jefe de Estado y jefe de gobierno. Por lo tanto, esa es correcta. Al ser esa correcta, ya sé que esta no puede ser por sí sola. Los departamentos ministeriales corresponden al Congreso. Eso dice la firma. Dice, los jefes de los departamentos ministeriales dependen únicamente de la autoridad del presidente. Entonces, ¿a quién responden? Al presidente, no al Congreso. Por lo tanto, esa no puede ser y esa no podría ser. Y me quedo nuevamente con dos opciones. Afirmación 3. Se aplica rigurosamente la separación de los poderes del Estado. El principio de separación de poderes, se encuentra rigurosamente aplicado. Por lo tanto, esa sí es. No puede ser esa por sí sola y tiene que ser entonces la D. Solo 1 y solo 3. ¿Ya? Y ahí sí que yo se respondería a esa pregunta tipo. ¿Ok? Es importante, chiquillos, cuando yo les pongo un texto, ustedes lo lean, lo revisan. ¿Ya? No lo pongo porque sí, lo pongo porque entendiendo que estamos en un contexto súper difícil para aprender y también para, en el fondo, ustedes ir educándolos, entre comillas, lo fundamental es que ustedes hagan hábitos.
¿ya? Hábitos de estudio, y uno de los hábitos de estudio fundamentales es el hábito lector, pues chiquillos. Cuando yo le pongo estos fragmentos, revísenlo por último. Léanlo, intenten entenderlo. Sé que a veces son difíciles, son medio rebuscados, son un poco técnicos, pero hagan el ejercicio. Yo, chiquillos, y ahí estaría en el fondo explicado lo que es los apuntes de la semana 22. Y ahora, chiquillos, antes de que el Estefano corte, todavía no corte el Estefano, voy a explicar brevemente de qué se trataría la guía. ¿Ya? La guía, chiquillos, que está acá, tranquilo, después vamos a volver a explicarla con detalle, habla sobre las características generales del Estado chileno. Si ustedes se dan cuenta, hay primero unas preguntas de desarrollo, qué es la República y de qué manera eligen a sus gobernantes, o sea, cómo la República elige a sus gobernantes. Tienen que ir a la diapositiva correspondiente donde hablamos de qué es una república, qué es el CERVEL. Recuerden que aparece en la parte inferior abajo de una diapositiva, que es el Servicio Electoral Chileno y qué es lo que hace, o a qué se dedica en términos generales. La pregunta 3, ¿cuáles son las principales características del sistema de elecciones en Chile? Abierta, informada, pluralista, periódica, y una serie de características más que yo nombré. Y tienen ustedes que decir cuáles son. Cuando te preguntan cuáles, es que las nombres. Aquí hay un esquema, si ustedes recuerdan, en la última diapositiva de materia, había un esquema, pero que estaba acostadito. Ese esquema que estaba acostadito, ustedes tienen que ir completando. Formado por ministros, subsecretarios, tiene una función de la administración pública, el legislativo, senadores y diputados, y así tienen que ir con cada uno de los cuadros correspondientes. Y hay un ítem de selección múltiple donde tienen que leer el fragmentito que está acá, que es del mismo autor, solamente que de otra parte y de otra definición de presidencialismo, y responder la pregunta 1 y 2. Y eso sería todo, chiquillos. ¿Ya?